Entonces, buenos días a esta sección de reflexiones de clima con Alex Godoy. Alex Godoy es director en Chapter Zero, también, bueno, participa en el IPCC y ahí nos va a compartir en fondo también toda su expertise que ha tenido. Está en el Centro de Investigación y Desarrollo de Sostenibilidad de la UDD y tiene un rol muy importante en todo lo que es en estudios y ha tenido la experiencia en el fondo de participar ahora justo en este último mes en diferentes iniciativas mundiales que le permite tener una perspectiva muy amplia de cuáles son las conversaciones que se están llevando a nivel global en temas de clima y nos ayuda en estas sesiones a entender cómo eso lo podemos masticar un poquito desde la parte más técnica o de lo que nos entrega la ciencia a poder llevarlo a las organizaciones en la toma de decisiones que respecta a nuestro rol en el directorio. Reflexiones de clima son estos espacios que damos de 45 minutos y lo hacemos en este formato online para que todos puedan conectarse. Son exclusivamente para nuestros miembros de la red y en el cual entonces una conversación que pasamos algo de información que está enfocado en algún hecho concreto que pase durante el mes o en algún documento que nos facilita el Climate Governance Initiative, que como saben ustedes sigue los 8 principios de gobernanza climática del World Economic Forum y que va elaborando casos y documentos que son importantes para que nosotros como chapter podamos entregarlos y ayudar a los directores que son parte de la red a nivel global, que ya son más de 100.000, en Chile son más de 136 y seguimos creciendo a través de 71 países que ya está llegando los chapters. La sesión de hoy día hemos querido abordar el documento sobre la reunión anual que se realiza en Davos del Foro Económico Mundial y que tenía como foco la búsqueda por retomar confianzas. Este documento, para que ustedes también puedan revisarlo en su detalle, está dentro de los documentos del Hub que nos facilita el Climate Governance Initiative y lo pueden encontrar ahí. Después yo también les puedo mandar el link y ahí pueden revisar tanto este documento con su análisis que lo vamos a repasar ahora o también otros documentos que nos facilita el Climate Governance Initiative. Vamos entonces a entender un poco qué es esta reunión anual y qué es lo que pasó puntualmente este año. Bueno, este encuentro se realizó ahora en enero, ¿cierto? Y se lleva a cabo todos los años en Davos, Suiza, y yo le puse unas imágenes maravillosas. Yo nunca he estado, no sé si ustedes han estado, pero unas imágenes maravillosas, centros de esquí, y bueno, una vez al año se transforma en este gran foro donde participan gobiernos, organizaciones internacionales, socios del foro, líderes de la sociedad civil, expertos, jóvenes, emprendedores, etc. ¿Y qué es lo que busca en el fondo? Es centrarse en cómo vamos revisando confianza, vamos revisando riesgos, vamos revisando oportunidades y vamos, además de rendición de cuentas, vamos buscando coherencia para las acciones en fondo que impulsa el foro. Este año, lo que buscaba este foro era centrarse en fortalecer lo que era el rol del foro como en su expectativa de diálogo y en un diálogo que fuera más constructivo entre las naciones debido a el rol importante que tienen, que ellos ven como aceleradores de los procesos de transición y de acción frente a los riesgos. Lo otro que también tenía como foco era seguir en este rol importante de ser una plataforma que reúne y que reúne visiones distintas. No solamente reúno el gobierno, sino que también puedo reunir la empresa y también puedo reunir el liderazgo. El otro punto era cómo me voy haciendo en este rol de foro para poder conectar diferentes puntos de riesgo y oportunidades y poder llevar a acciones, en el fondo, ayudar a impulsar estas acciones que sucedan para poder ir abordando esos riesgos y oportunidades. Y también la parte más científica de poder entregar ciertas perspectivas, datos concretos que vayan en el fondo evidenciando situaciones, por ejemplo, de los impactos económicos en los países, de todo lo que puede ser la inteligencia artificial, no solamente también los riesgos, sino que también las oportunidades o cómo ha ido cambiando ciertas situaciones en el comportamiento económico de los países. El año 2023, en su reunión anual, tuvo el Statement de Cooperación en un Futuro Fragmentado. Este año, el statement era construir la confianza. Y esto porque el sentimiento era que hay mucha erosión de la situación de confianza porque están pasando muchas cosas. Además, el tema, obviamente, vivimos las guerras,
en el último año. Entonces, la fragmentación de los países, las polarizaciones, los movimientos sociales en los países. Entonces, ¿cómo vamos de nuevo uniéndonos en un diálogo que nos permita, en el fondo, poder llevar a cabo acciones conjuntas que se puedan aplicar en las sociedades? No solamente mirando el largo plazo, o sea, mira, van a pasar estos riesgos, van a pasar estos, sino que tenemos que hacer también en el proceso acciones concretas en el aquí y ahora. Y para eso, la confianza, ellos situaban que se tiene que estar trabajando con tres frentes o en tres niveles. Uno, mirando el aquí y ahora para el futuro. El otro, mirarlo dentro de las mismas sociedades. Y otro es cómo hago las coaliciones, los trabajos conjuntos entre las naciones. Entonces se plantearon 4 prioridades temáticas para este encuentro anual. Objetivo número 1, lograr la seguridad y la cooperación en un mundo fragmentado. ¿Ya? Y aquí entonces, igual como nos pasa en el fondo el challenge, el cómo pongo el desafío, las preguntas, tenía preguntas y tenía el cómo pensábamos que deberíamos llevar la conversación para poder ir buscando acciones concretas a resolverlas, o sea, como la estrategia a llevarlo después como al plan de acción. Entonces, para este objetivo, las preguntas que se planteaban eran, ¿cómo podemos afrontar con eficacia las crisis de seguridad, como la actual situación en Oriente Medio, y al mismo tiempo poner suelo a las fuerzas estructurales de la fragmentación? La otra pregunta para este objetivo era, ¿cómo podemos identificar los ámbitos en que la cooperación es esencial para garantizar un escenario en el que todas las partes interesadas salgan ganando? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo? Planteaba en este primer objetivo, basándose en el compromiso estructurado a largo plazo del foro con los gobiernos, y ahí el foro tomando un rol de trabajar con los gobiernos, con las organizaciones internacionales y con expertos en todas las regiones. Objetivo número 1, entonces, muy focalizado en la cooperación para confianza. El objetivo 2 es el crecimiento y los empleos. Las preguntas que se planteaban eran, ¿cómo pueden el gobierno, las empresas y la sociedad civil unirse en torno a un marco económico para evitar la disminución del bajo crecimiento y poner a las personas en el centro de una trayectoria más próspera? ¿Y cómo podemos minimizar las compensaciones y maximizar las sinergias en una situación en la que las medidas tradicionales parecen fracasar? ¿Y cómo se podía trabajar en el fondo en este objetivo? Apoyando a través de las asociaciones con instituciones económicas internacionales, académicos de primer nivel, así como el trabajo del foro en materia de competitividad, innovación y capital humano. Entonces, aquí aparece el foco en las personas. Estábamos en el foco en la colaboración, ahora en el foco en las personas. Objetivo número 3, aparece la inteligencia artificial. Inteligencia artificial como motor de la economía y la sociedad. Y las preguntas que se hacían es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en beneficio de todos, cómo equilibra el divergente panorama normativo, la innovación con los riesgos sociales y cómo interactuará la inteligencia artificial con otras tecnologías transformadoras y la computación cuántica, biotecnología, 5, 6G, etc. El cómo podríamos llevarlo a cabo anclado en la alianza con la gobernanza de la inteligencia artificial del foro, que integra gobiernos y empresas claves, y en 20 centros para una cuarta revolución industrial en torno. Entonces, tercer objetivo clave, vimos cooperación, vimos personas, aquí vemos inteligencia artificial al servicio de la sociedad. El objetivo 4, le puse 3, pero objetivo 4, una estrategia a largo plazo para el clima, la naturaleza y la energía. Entonces, el cuarto punto es el clima. Preguntas claves, ¿cómo podemos desarrollar un enfoque sistémico a largo plazo para alcanzar los objetivos de un mundo neutro en carbono y positivo para la naturaleza al 2050, que sabemos que es el net zero, el objetivo al 2050, proporcionando al mismo tiempo un acceso accesible, seguro e inclusivo a la energía, los alimentos y el agua? Y cómo equilibrar estas competencias para lograr un consenso social. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí aparecen iniciativas, integrando el trabajo de múltiples iniciativas del foro impulsadas por propósitos concretos. Y aquí está una de las iniciativas que tiene el foro, que es el CEO Climate Leader, que obviamente es esa asociación de líderes de gerentes generales, ¿sí? Está el First Movement Coalition, que ya es más como leadership de jóvenes también, y estamos nosotros como Chapter Zero a nivel global, que ya, como les decía, estamos presentes en 71 países y ve solamente desde el punto de vista del directorio y sigue los 8 principios de gobernanza climática que ellos nos han guiado desde el 2019. Y
Una gran pregunta que también se planteó fuera de estos 4 grandes ejes objetivos aparecía el liderazgo, porque al final para la cooperación, al final para la inteligencia artificial, para el foco en las personas y para abordar el clima, el liderazgo era lo más importante. Y cómo entonces nosotros, qué tipo de liderazgo, qué tipo de líderes vamos a ser, y le hacían la pregunta entonces a estos participantes en este entorno complejo y de constante cambio. Y este foro estuvo muy marcado por 2 hechos. Diríamos uno, la cercanía con la COP28, que ya vamos a ver cuáles son con las principales relaciones que se obtuvieron, y la otra tiene que ver con estos resultados del reporte de riesgo, ¿ya? Aquí se ven chiquititos, después nosotros también se lo podemos compartir por email, pero para que vean que aquí el escenario está construido por colores. Los colores, en los colores son ámbitos, en el fondo, donde están relacionados ámbitos relacionados a la economía, ámbitos de medio ambiente, geopolítico, sociedad y tecnología. ¿Qué es lo que más llama la atención? Si nos vamos a riesgos en el corto plazo, en 2 años, aparece, yo diría que aquí hay una diversidad de temas o de ámbitos, porque aparecen riesgos tecnológicos, como es la desinformación o la información de mala calidad, temas de ciberseguridad también en el cuarto lugar, aparece todo lo que es la polarización social también en tercer lugar, y en segundo lugar aparece los eventos extremos de clima. Pero cuando nos vamos a la mirada de riesgo, a 10 años, solo tenemos riesgo climático. Y aquí tenemos eventos extremos que los teníamos en segundo lugar a 2 años, lo tenemos en primero, y se nos suben mucho más en el lugar, uno que teníamos en el 11 se pasa al segundo, que tiene que ver con el cambio extremo de las situaciones en la Tierra, después tenemos pérdida de diversidad y después tenemos también todo lo que es riesgo en recursos, en la reserva de recursos naturales. Entonces, este informe que apareció justo en el proceso de las conversaciones en Davos fue parte también de los inputs de las conversaciones y obviamente hizo con que la reflexión se apuntara mucho más a temas de clima. Entonces, de cara a los directores y al rol que tenemos y lo que nos deja el Climate Governance Initiative en este documento, el que nos invita a reflexionar, ¿cierto? Es entonces, como principales insights, que efectivamente esta reunión anual de Davos, que reúne a líderes, gobiernos, sociedad civil, empresas, es estos riesgos, cómo entonces estos riesgos son tan críticos, importantes, tanto en el corto como en el largo plazo, y cómo entonces tenemos que dejar de cuestionarnos si eso no es real, sino que en verdad sí está, lo sabemos y tenemos que hacer acciones. Y el riesgo de la inacción como países y como responsables o miembros del foro, en el fondo, es muy alto para nuestras sociedades. Y que para trabajar en lo que queda del año, ya que esto pasó en enero, en el fondo lo que queda para trabajar en el año, que es de cara a la COP29 y poder linkear que lo que se propuso en la COP28 pueda mostrar acciones en la COP29, cómo es en el fondo la parte financiera, tiene que ser un agente sumamente clave para que los compromisos que se tomaron se puedan mostrar como acciones de movilización hacia el COP29 que sucede ahora en noviembre. Entonces ya hay muy poco tiempo. Algunas señales que aparecieron en este encuentro es que, como decíamos, muy cerquita de la COP28, y la COP28 fue vista como un hecho bastante positivo por el hecho de que hubo un compromiso por esta transición hacia el abandono de los combustibles, por esto de triplicar la capacidad de energía renovable y el tema de la inversión, que en el fondo entonces las conversaciones estuvieron llevadas bueno, vamos viendo de qué forma vamos los países ayudando en la financiación climática. Vamos viendo cómo podemos ir desde incluso el sector privado también aportando, ayudándonos a que mayor cantidad de empresas se comprometan en avanzar en alcance 1 y 2, que lo hagan, la verdad, en alcance 1 y 2 y que puedan mejorar sus estrategias para llegar al 3, que sabemos que el alcance 3 es más difícil porque abarca también a toda la cadena. El otro punto también de reflexión y producto de la cantidad de temas que aparecieron en los riesgos fue el trabajar
cómo se puede ir trabajando en este informe del TNFD, que es este informe que salió justo en el final del año pasado y que tiene que ver con la divulgación financiera relacionada con la naturaleza. Entonces, cómo vamos entonces dentro de la sociedad hablando también del tema de biodiversidad. Y una señal, lo puse aquí interesante porque ha aparecido en varias de las preguntas, el rol de Estados Unidos y todo, entonces en un año de elecciones. Bueno, aquí se trataron, creo que se dieron algunas señales, lo podemos poner en la mesa de conversación, pero aquí en el fondo participaron personas importantes de Estados Unidos dentro del foro y entiendo que estas señales, como decir, sí, igual Estados Unidos en el fondo va a estar colaborando, es parte de estos paneles de discusión y se suma a las definiciones que se quieran ir abordando como foro. ¿Qué consensos podríamos decir como conclusión que dejó este encuentro anual? Uno, que cambio climático, la verdad sí tiene un impacto, está teniendo impacto en el PIB y que sí afecta a la vida de las personas y eso ya hay un consenso. Entonces, es cómo lo abordamos porque ya lo tenemos ahí en la línea de los riesgos a los 10 años. Consenso número 2, tiene que haber colaboración, era parte de los objetivos que se propuso. Consenso final, sí tiene que haber colaboración entre las partes, países, sociedades y empresas y personas. Consenso número 3, las empresas tienen que jugar un rol. Las empresas privadas tienen que jugar un rol. No se puede dejar solamente, en el fondo, a lo que sean las definiciones de Estado, sino que también, en el fondo, todas las empresas van a tener que ir ayudando a su parte en este net zero. Y el cuarto, el liderazgo empresarial, y ahí el llamado a nosotros aquí en Chapter Zero, en el fondo, es tomar estas iniciativas de gobernanza, de riesgo de oportunidades para ir poniendo este enfoque estratégico de la sostenibilidad de las organizaciones en el largo plazo. Y eso es lo que teníamos para, en el fondo, hacer el repaso de lo que es la parte más informativa. Voy a en este minuto, en el fondo, ya dejé de proyectar, no, estoy proyectando todo, ahora sí. Bienvenidos a los que se fueron sumando. Y Alex, te doy el pase para que hagamos la parte ya más de conversación, ¿cierto? Y preguntarte un poco en tu visión y ahora que puedes contarnos ahí de tus pasajes en enero y febrero donde estuviste en la otra parte del mundo. ¿Cómo ves esto de la confianza? ¿Era el statement principal, era generar confianza? Vemos que hay algunos consensos, eso es bueno, el consenso es un elemento importante para generar confianza, pero ¿tú crees que en el fondo Davos consiguió aunar fuerzas para que esa confianza sea realmente real y nos lleve a algo nuevo, distinto, positivo de cara, por ejemplo, a la COP29 a final de año? Ya, bueno, gracias Jocelyn por es un resumen fantástico de lo que tú pusiste, digamos. La primera pregunta en relación a DAO, sí, o sea, hay lo de los mensajes que tú pusiste, y de ahí voy a ligarlo con lo que yo anduve haciendo, paseando por el mundo, digamos. Lo primero es aunar lo que tú dijiste, que el sector privado va a ser clave en cualquier instancia que estamos viendo. Tú hablaste de COP, pero hay otras cosas que la gente no sabe. En abril, yo me acabo de sumar al Comité Internacional de Expertos del International Science Council para la remoción de plástico, donde estamos viendo no solamente la evidencia en base a la ciencia, sino circularidades, etcétera, donde los gobiernos van a adoptar políticas basadas en ciencia y por eso la ciencia va a ser cada vez más importante porque esas políticas van a afectar finalmente a la producción de plástico, al uso de plástico y finalmente a la industria. Si eso es así, desde la goma del catéter de que le ponen a un paciente, me entendí, hasta el packaging y la ley RED. Entonces, Davos lo que hace hartas cosas, tú bien lo mostraste. Primero, necesitamos movilizar al sector privado. Y para movilizar al sector privado es imprescindible la creación de confianza, funcionar como gremio, funcionar como sector. Y eso es algo que logró Davos, pero la gran duda es cómo esto cae en los distintos países. Segundo, hay cosas que están sumamente interconectadas. Tú mostraste riesgos a corto plazo, porque Davos se fundamenta en el Global Risks Report, digamos, que son los riesgos globales
a nivel mundial, y en el corto plazo, claro, es lo que estamos viendo, pero los futuros que tú mostraste a largo plazo, que deben ser 5 o 10 años, esos debieran empezar a enfrentarse hoy día para que no sean un riesgo en 10 años, ¿me entienden? Y ahí tienen razones, cosas que tienen que ver cosas climáticas, o sea, en el corto plazo es un actor individual, pero para hacer frente a los 10 años necesitamos un actuar colectivo. Y aquí un poco lo que tú decías, la creación de confianza en términos de competencia. Por ejemplo, Estados Unidos todavía tiene que resolverse el tema presidencial, pero a nivel nacional, por ejemplo, estamos obligados dos industrias que compiten. Voy a dar un ejemplo, el retail. El retail va a estar obligado a cooperar en un clima de competencia entre ellos, pero además en un clima donde cooperar también hay regulaciones que te impiden cooperar fácilmente porque al final está al borde de lo que es una demanda en el Tribunal de Libre Competencia. ¿Me cachai? ¿En qué parte es competir, es colaborar y en qué parte es coludirse? Entonces, todo esto hace de que las confianzas en el sector privado, en el sector público, sean fundamentales. Y por eso que la creación de puentes y trabajos, como lo que hace Chapter Zero con el tema de taxonomía de Hacienda, con la participación e involucramiento de los directores, lo que hace, fíjate, puede que no sea un cambio, pero sí crea confianza y crea espacios de diálogo. Y una de las conclusiones que se tiene son esos espacios de diálogo. Para un poco los directores que están a mí me tocó pasar en Viena en el reporte global de Geo 7. Soy uno de los autores líderes, lo que se llama, en un capítulo que se llama Transformaciones Ambientales. ¿Ya? Lo principal que nosotros tenemos como mandato del programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, cuáles son los levers, las palancas que permiten hacer cambios. En términos ambientales, las cosas están enfocadas en conservación, o sea, significa en conservación de recursos. No puedo decir lo que voy a escribir, pero por lo menos el enfoque es una circularización de la economía para la reducción de la contaminación y reducir el uso de consumo de recursos. Significa que en un fondo estamos proponiendo palancas financieras y palancas regulatorias que hagan que la industria reduzca su intensidad de extracción de recursos en términos de cadenas globales. Esto llega a un plenario. Para que usted sepa, este no es un reporte científico que se publica en The Paper. Este reporte llega a un plenario donde están los 195 economías de Naciones Unidas y ellos lo aprueban y ellos lo adoptan como marco, como es la COP, digamos. Entonces, por eso que después llegan, uno dice, ¿y a dónde salió esta ley de cambio climático y por qué salió esta ley de plástico? Es lo que se viene. En eso también está Daniel Berchelli, por el lado de la industria, ¿ya? Después, en un fondo, se viene un poco con eso, el diagnóstico es crudo, no es un diagnóstico alentador, lo manejamos todas las entidades que trabajamos afuera. Nos queda muy poco tiempo para evitar un tipping point del cual no sabemos qué pueda pasar y sabemos que el sector privado es crucial y necesitamos una colaboración público-privada, pero necesitamos regulaciones que dé certeza al sector privado, pero también necesitamos que el sector privado se meta la mano al bolsillo en términos de reducir el impacto porque sabemos que vamos avanzando muy lentamente. Entonces, eso es como crucial. Después estuve en Nepal, también como autor del Nexus Assessment, que es agua, energía y seguridad alimentaria. Lo que estamos viendo es que hay una fuerte pérdida de la nutrición, hay fuertes efectos en salud en términos globales, hay concentración de productos y de producciones alimentarias en muy pocos cultivos y eso está generando una pérdida de ecosistemas y una pérdida de biodiversidad grande. Es el diagnóstico que tenemos y eso está impactando no solamente la salud, sino la economía de las personas, porque en la medida que hay menos alimentos, se concentran en menos productos, eso hace que la canasta alimentaria aumente y en países con una inequidad de ingreso como la que tiene Chile es muy doloroso. Entonces hay que conectar levantamientos sociales, reclamos políticos, porque la vía es más costosa, pero la vía es costosa porque las cosas salen más caras, pero las cosas no salen más caras porque no usemos ChatGPT, es porque no hay más trigo nomás, no hay más arroz. ¿Me entendido, no? Entonces, por más que tú utilices ChatGPT, él no va a hacer, la inteligencia artificial no va a hacer que llueva más. Punto. Hay un límite, ¿me cachai? Como decía por ahí un grupo de música, hay un límite que cruza el deseo, digamos, hay un límite. Hay un límite que está ahí y que nosotros sabemos que no sabemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? Y dentro de esas rutas transformadoras de estar lo mismo que tú dijiste muy bien, Jocelyn, la colaboración, la cooperación de los sectores productivos, ya una relación muy fuerte en negociaciones internacionales ahora, ¿qué es lo que qué es lo que estamos poniendo? Esto es extraoficial, digamos. Un mayor compromiso de la economía desarrollada, porque al final son quienes conducen la demanda.
O sea, los autos eléctricos no los conducimos nosotros. ¿Ya? La demanda de auto eléctrico está conducida por afuera, no por nosotros. Entonces, esa demanda conducida por autos eléctricos implica un aumento de la extracción de cobre, un aumento de la extracción de litio, que en el corto plazo uno se frota las manos y dice plata para Chile. Sí, pero en realidad esa plata es muy poca plata en comparación con el valor añadido de generar un auto eléctrico y una batería. ¿Me siguen? Porque al final esa misma plata que nosotros ganamos y que gastamos hoy día se nos va a retornar en autos muy caros. Entonces, vayan a ver cualquier precio de un auto eléctrico. Y este tipo de complejidad es lo que estamos hablando. Entonces, el ITBES de biodiversidad está alineado con eso. El GEO 7, que va a salir en 2 años más, está alineado con eso. Mucha fuerza en el sector privado que puede hacer el cambio. Los gobiernos solamente pueden hacer cambios regulatorios, excepto que sean autocracias, o sea, empresas estatales, tipo Enel u otras, o los chinos, ¿ya? El resto son privados, ¿ya? Todo el mundo es privado, por eso está Bercheli ahí, Gonzalo Muñoz y Manulla y todo el cuento. Y en ese contexto, el IPCC también está en las mismas, ¿ya? El IPCC también estamos en las mismas de generar un instrumento netamente político, pero para mover los sistemas productivos. Si no cambiamos esto ya no cambia con que la gente se vuelva vegana, ¿me entendí? Vegetariana, no. Entonces, porque si ese veganismo se va a seguir produciendo con petróleo o vamos a aumentar las hectáreas de soya para que la gente sea vegetariana, ¿me entendió o no? Vamos a estar haciendo un monocultivo igual. Entonces, lamentablemente, entramos en un círculo reforzatorio. Y para eso es medidas basadas en ciencia, cada vez más. Dos, un impulso al sector privado de que el sector privado se una al sector, a los países en los cambios y un poco la construcción de confianza, y por eso es importante estos foros, como el de Davos, como el de la COP, en la parte de lo que se llama la Blue Zone, que es la zona más empresarial, Jocelyn, y finalmente en temas de biodiversidad que le va a pegar a la industria agroalimentaria, que es muy importante para Chile. Eso es como después de lo que tú hiciste, como el wrap-up, digamos, y que cómo lo van a ver, los que no vinieron no lo van a ver, ojalá que puedan ver el video, pero si tú me preguntas cómo lo van a ver en taxonomía, porque estamos haciendo taxonomía en el Ministerio de Hacienda, no es porque alguien se volvió loco, digamos, y diga, ya vamos a utilizar lo mismo que los europeos, no, porque esto es un acuerdo a nivel global. Entonces, cuando digan, oye, pero ¿por qué tengo que remover el plástico si yo vivo del plástico? Bueno, no viniste a esta charla en que la resolución de plástico en Ottawa, que es la reunión intergubernamental que se hizo se va a hacer el 30 de octubre, en la cual estoy invitado, ya como experto a exponer también allá, va a generar las reglas para que después se prohíba el plástico. Y hay nuestra propuesta es apuntar a países como Chile, que estamos acá, que no producimos plástico, pero que somos al final el relleno sanitario del norte, ¿ya? En términos de que no tenemos facility, no tenemos plásticos para reciclar, los nuevos plásticos, los bioplásticos siguen siendo plásticos, un plástico de planta sigue siendo un plástico, y esas regulaciones van a empezar a afectar lo que la industria puede o no puede comprar. Entonces, aunque no diga, bueno, ya le compro a los chinos, sí, pero da lo mismo, la regulación va a venir por otra parte, como lo que pasó con la ley RED, como lo que va a pasar con la ley de textiles, ¿cachai? Con la regulación. Entonces, cuando no entendemos este entramado regulatorio y le decimos que siempre, cada vez, el servicio de impacto ambiental se pone más pesado, no, 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 no. Esto viene de arriba, viene de muy arriba. Viene de acuerdos internacionales, como lo que una vez fue no sé si ustedes se recuerdan, los que somos más viejitos, la eliminación de los clorofluorocarbonos, los gases refrigerantes que usaban los refrigeradores, que fue después de 1984, si mal no recuerdo, 87, que fue la Convención de Montreal, que fue la eliminación de gases refrigerantes en los sprays, ¿ya? Y fue todo un escándalo, pero ¿cómo vamos a eliminar estos gases? Bueno, se eliminaron y gracias a eso estamos recuperando la capa de ozono al 2035. Eso mismo va a ocurrir con toda esta regulación. Entonces, ese entramado regulatorio es imposible entenderlo si no entendemos esto que tú estás contando que pasa en Davos, que aunque estamos muy lejos, ¿ya? ¿Qué pasa en Davos? ¿Qué pasa en la COP? ¿Qué pasa en la resolución de plástico? ¿Qué pasa en el ITBES? ¿Qué pasa en el IPCC? Porque al final esos acuerdos se firman por los países y después se transforman en regulaciones, y esas regulaciones al final se transforman en un servicio de evaluación de impacto ambiental al cual el privado está inmerso. Por eso hay que participar en estas discusiones, y para mí es un honor hacer como ese balance. Igual tengo un gorrito en el sector privado, no porque tenga una consultora, digamos, y asesoremos cosas, sino porque también hay que mantener un equilibrio, y por eso también a uno le busca ciertos perfiles más prácticos. Eso, a grosso modo, y abro la discusión a lo que ustedes piensan, para que no sea Sí, un monólogo. antes de darle la palabra a quienes quieren hacer ahí algunas preguntas para indagar, solo me voy a colgar de estas iniciativas que tú dijiste y tirando como el avance, dejando ahí lo que viene en la agenda este año. Hay un tema regulatorio
en Chile tenemos marcos, tenemos políticas de Estado y después viene todo lo que son las normativas y regulaciones. Entonces, entender en dónde estamos, cuáles son los frameworks, cuáles son estas marcos, es sumamente relevante para poder ponerlo en la mesa y después hacer las preguntas correctas para los equipos y transformarlos en estrategia y acción. Entonces, nosotros estamos trabajando colaborativamente con tres frentes, en el fondo, que son tres agendas ministeriales. Una es la agenda del Ministerio de Hacienda con enfoque en la taxonomía. La próxima semana tenemos una videollamada, ¿cierto? Un video webinar, un meeting donde el Ministerio de Hacienda nos va a contar, nos va a reportar cómo ha ido avanzando la taxonomía en el proceso todavía que no llegamos a la implementación, todavía ahora está con la etapa más como de testeo. Alex también participa ahí como revisor más técnico. Entonces, nos dan la oportunidad de poder entender y conversar y tal vez incluso hacer recomendaciones. Entonces, es muy importante estas mesas de diálogo en lo que hace la construcción de la taxonomía, porque al final algunos criterios y umbrales podrían quedar que nos quedara muy arriba, nos quedara muy abajo y nosotros tenemos la oportunidad de aportar en ello. Uno. El otro ámbito tiene que ver con la ley marco de cambio climático, que eso ya está, y ahora en lo que empiezan todos los procesos, en el fondo también sectoriales de implementación, y ahí ya nos empieza a tocar en el fondo las organizaciones tenemos que involucrarnos o hacer acciones o ver cómo nos impacta, ¿no? Tomar alguna decisión en corto plazo. Y entonces entender en qué está eso y cómo nos colaboramos también es súper relevante. Así que en marzo vamos a tener una actividad solo para nosotros, hecha por el Ministerio de Medio Ambiente para explicarnos la ley marco climático y poder entender cómo eso está bajando en el fondo en lo que son los planes sectoriales. Muy relevante que en el fondo tengamos esta oportunidad de entendimiento porque esto es lo que estamos viendo para después llevarlo a nuestras organizaciones. Y el otro marco, y ahí terminar el otro eje, es el eje de la transición energética, tiene que ver con el Ministerio de Energía, que ha sacado una serie también de políticas de la transición de segundo tiempo, planes en el fondo, y hay varias iniciativas que sabemos que la energía también en Chile, el 75% de los gases de efecto invernadero son producidos por el sector energético, entonces donde también todos podemos ir contribuyendo son las transformaciones en eficiencia y cambio de la matriz de generación. Entonces, vamos a trabajar también y nos van a explicar todas estas iniciativas de marco e incluso hay normativas y leyes, que tenemos la ley de eficiencia energética, que también ha ido bajando su umbral en las organizaciones. De aquí a poco podríamos estar muchas otras organizaciones teniendo que reportar en el tema de eficiencia energética, todo lo que son los incentivos que también hoy día han ido creciendo en temas de energías renovables dentro de las empresas, no solamente en la parte de transición energética que le tenga que caber a la generadora, sino que también desde el punto de vista de los consumidores y de los usuarios de la distribución. Entonces, solo para terminar de cargarme de que es cuán importante es entender el marco efectivamente donde Chile hoy día se está moviendo, que lo toma de todas estas iniciativas y compromisos globales, pero hay cosas concretas que se transforman de marcos en normativa y normativas termina siendo o lo tengo que hacer por cumplimiento o me voy preparando en el fondo para hacerlo también como una mejor práctica porque quiero que mi organización sea un actor relevante en esta gestión climática.